Bien, excelente día. El día de hoy, el tema a desarrollar o del cual vamos a hablar es sobre la composición mecánica del suelo. ¿Sí? En la unidad uno vimos los materiales originarios y formación del suelo. Y bueno, ahora daremos paso a la composición mecánica del suelo una vez que sabemos precisamente, vaya, cuáles fueron las variables o cómo se formó nuestro suelo a lo largo del tiempo. En ese sentido, bueno, vamos a retomar ahora un poquito más a profundidad, bueno, ¿qué es el suelo? Ya vimos que desde el punto de vista para los profesionales que se dedican a producir alimentos, como el ingeniero agrónomo, como el ingeniero en sistemas de producción agropecuaria, lo tenemos que estudiar desde otro punto. Y desde ese otro punto es como un sistema multifase, es un sistema dinámico, crucial para la vida terrestre y la agricultura. En más a detalle es precisamente en la producción de alimentos. Por lo tanto, este suelo, que es un suelo dinámico, es un suelo que siempre está activo, contiene sólidos. Estos sólidos básicamente son los minerales y la materia orgánica. Los minerales es la fase inorgánica del suelo y la materia orgánica obviamente es todos los restos de animales, vegetales que se han ido descomponiendo y forman parte del horizonte O, como lo vimos en la unidad pasada. Pero además tenemos agua al interior del suelo en mayor o menor proporción, dependiendo la época del año, y tenemos aire, que es muy importante para que las plantas puedan respirar, las raíces de las plantas puedan respirar y llevar a cabo sus procesos fisiológicos. Por lo tanto, el suelo es la base fundamental para el crecimiento de los cultivos y la construcción de infraestructuras agrícolas, porque de ahí es donde vamos a poder nutrir a nuestras plantas. Entonces, un suelo sano, además de garantizar productividad y sostenibilidad agropecuaria, nos va a garantizar rentabilidad, nos va a garantizar disminuir los riesgos que conlleva sembrar. Es muy importante porque ahí se inicia todo el proceso, también como parte de estos procesos de siembra, los sistemas económicos, los sistemas de riesgos que sabemos que la agricultura está catalogada como una actividad de alto riesgo por las condiciones climáticas. Nuestro deber es disminuir en la medida de lo posible hasta donde esté a nuestro alcance, ¿sí? Esos riesgos para garantizar una rentabilidad económica. Es muy bonito producir, pero es más bonito producir rentablemente. Bien, esto de alguna manera lo habíamos tocado en la unidad anterior, es únicamente una inducción. Pero bueno, nosotros tenemos que dentro de la composición mecánica del suelo, tenemos tres fases del suelo, es decir, la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de este semestre. En esta ocasión las vamos a mencionar y nos vamos a identificar únicamente con la fase sólida, es donde vamos a entrar más a detalle. Dentro de la fase sólida tenemos partículas minerales como la arcilla, el limo, la arena, ¿sí? Y la materia orgánica. Esto es el esqueleto del suelo, que es la parte inorgánica y la parte orgánica, arena, limo y arcilla. Y tenemos también, que únicamente, repito, lo voy a mencionar, es la fase líquida, luego vamos a ver cuáles son las funciones del agua dentro del suelo. Aquí se manejan de manera breve, son esenciales para el transporte de nutrientes y la vida microbiana. Y la fase gaseosa, que nos provee oxígeno para las raíces y que también vamos a ver en su momento. Pero bueno, dentro de esta fase sólida, es muy importante conocer
¿qué características tienen estas partículas de arena, limo y arcilla y cómo inciden en las propiedades físicas de los suelos y en la productividad? ¿Sí? ¿Cómo inciden en poder determinar qué suelo puede llegar a tener mayor capacidad de producción? En otras palabras, ¿cómo incide en la fertilidad? Nos vamos a ir involucrando, vamos a ir viendo en esta unidad, en esta presentación, la fase sólida del suelo. Y en ese sentido, primeramente tendríamos que conocer que los tamaños de partícula, no todos los suelos tienen la misma cantidad de arcilla, limo, arena, grava. En esta lámina vamos de abajo hacia arriba, donde las arcillas son las partículas que tienen el menor tamaño, el menor tamaño. Y en ese sentido, su sensación al tacto, cuando está mojada, es una sensación pegajosa, tienen características de alta retención de agua y nutrientes, ¿sí? Ahora, ¿por qué es muy importante conocer esto? Porque me permite crear estrategias tanto de manejo como de nutrición, ¿sí? Para determinar, para poder crear o estimar qué tipo de especie puedo adecuar ahí y qué producción, ¿sí? ¿Qué rendimientos puedo llegar a tener en esos suelos? Todos los suelos tienen distintas características y tienen distintos niveles totales de producción. Por eso es que en la jerga o en el ambiente agrícola se dicen que estas son muy buenas tierras o estas son tierras con mayor dificultad para producir. Pero el gran reto de nosotros como profesionistas es cómo sí podemos crear alternativas para que ese suelo pueda mejorar su capacidad de fertilidad, pueda mejorar ese nivel para alcanzar mejores producciones. Si bien nosotros no podemos cambiar el origen de la roca madre, no podemos cambiar el origen de la roca madre porque dijimos en la unidad anterior que es el ADN, ¿sí? Y precisamente este es el resultado de la descomposición de la roca madre. Ese es el resultado. Fracciones de arcilla, fracciones de limo, fracciones de arena y las más grandes que son las fracciones de grava. Y entonces aquí podemos ver los tamaños que se diferencian entre unas de otras. ¿Por qué es importante conocerlo? Y entra un término por ahí que se llama textura del suelo. Y dice así, es la proporción relativa de partículas, ¿sí? Que tiene un suelo entre la arena, el limo y la arcilla. Entonces, en el triángulo de textura, que ustedes pueden investigar perfectamente en el material que les he compartido o bien en los videos, ustedes van a poder determinar que todo suelo tiene distintos niveles de arena, limo y arcilla. Y entonces, aquí viene otra clasificación. En la unidad 1 vimos la clasificación del suelo según su origen. Y aquí vamos a clasificar al suelo según su proporción de partículas del suelo. Entonces, cuando tengo suelos con mayor proporción de limo, que es una partícula media entre la arena, que es más grande, y la arcilla, que es más pequeña, pues se clasifica según el triángulo de texturas como un suelo limoso, ¿sí?
Pero también tenemos suelos arenosos cuando lo que más predomina son las altas cantidades de arena, o bien suelos arcillosos donde existe una alta cantidad de arcilla, lo que más predomina en este tipo de suelos. Y cada uno de ellos, como podemos observar aquí, tiene sus características propias. Por ejemplo, el suelo limoso es también considerado como un suelo con una muy buena retención de agua y nutrientes y se abre para muchos cultivos, es muy adecuado para muchos cultivos, pero tenemos los suelos arenosos que tienen un excelente drenaje, pero tienen la desventaja de que tienen una baja capacidad de retención de agua y nutrientes. Contrario, totalmente contrario a los suelos arcillosos, que tienen una alta plasticidad y retención de humedad. Requieren manejo cuidadoso para evitar compactación y problemas de aireación. Estos tipos de suelo son muy difíciles de drenar, son muy difíciles de que el agua pueda percolar o pueda ingresar por todo el perfil de suelo y generalmente son susceptibles de encharcamientos. Y esto puede poner en riesgo, a un cultivo si no se toman las condiciones adecuadas. Pero sin embargo, tenemos al suelo arenoso, que en la temporada de seca no retiene humedad. Y entonces, al no retener humedad, ¿sí? Requiere de riegos frecuentes. Entonces, como hemos dicho, algunos tienen ciertas características, ventajas y desventajas, otros tienen otras características que algunas son de ventaja y otras de desventaja, pero lo importante es conocerlo porque entonces puedo tomar las medidas adecuadas. Entonces, la textura, propiedad física del suelo. La textura es la proporción relativa de partículas de arena, limo y arcilla con las que cuenta un suelo. Muy importante para conocer el manejo que se le va a dar. Y vamos a ver variables, algunas de las variables, ¿sí? Más importantes como propiedades físicas, ¿sí? Y estas propiedades las vamos a encontrar en cualquier tipo de suelo, en cualquier tipo de suelo. Y bueno, la primera es la resistencia al esfuerzo cortante. Y aquí usamos más cuando mecanizamos. No es lo mismo mecanizar un suelo, ¿sí? Con textura más hacia la arena que un suelo con textura más hacia la arcilla, ¿sí? Los suelos arcillosos, para mecanizar suelos arcillosos se requiere un mayor esfuerzo cortante, ¿sí? Para poderlo transformar, para poderlo romper, para poderlo mecanizar. Entonces se necesita un tipo de maquinaria diferenciada. Por ejemplo, algo muy común, tenemos la rastra, que es un equipo para poder laborear el suelo. Tenemos rastras de tiro y rastras hidráulicas de levante. Con una rastra de levante o hidráulica es muy difícil, por ejemplo, laborear un suelo arcilloso porque rebotas, tiene mayor esfuerzo cortante. Es una propiedad física de ese tipo de suelo. Entonces requieres de maquinaria, como una rastra de tiro más pesada, más grande, para poder laborear el suelo. Veamos la segunda. Deformabilidad, también llamada plasticidad por algunos autores. La plasticidad es la capacidad que tiene el suelo para cambiar de forma, ¿sí? Para cambiar de forma. Entonces, los suelos arcillosos son más plásticos, son más pegajosos, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de una plastilina. Es una forma en campo de poder conocer si un suelo tiene altos contenidos de arcilla o predominan más las arcillas, es si está mojado, hacer un churro,
¿sí? Y si se logra hacer ese churro y no se rompe, es un suelo que tiene altos contenidos de arcilla. Las arcillas son partículas muy pegajosas, por ser tan pequeñas, tienen esa capacidad de adherirse, ¿sí? Entonces, esa es una propiedad física. Esto los hace ser suelos a las arcillas, son suelos que pueden alcanzar a almacenar grandes cantidades de agua. Por eso es que también son susceptibles al encharcamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega el momento en que están saturados y como tienen sus partículas muy pequeñas, la velocidad de infiltración por todo el perfil es, es muy lenta. Pudiéramos poner un ejemplo, si pudiéramos ver en una pecera y podemos llenar esa pecera de bolas de boliche, esas serían arenas. Si en otra pecera tenemos bolas de tenis, esas serían limo, partículas de limo. Y en otra pecera donde tendríamos puras canicas, esas serían las arcillas. Si lo pudiéramos ver en macro. Y si podemos agregar agua desde arriba de la pecera, ¿cuál creen que de las tres que va a llegar más rápido al fondo? Entonces, obviamente, la pecera donde tengamos las pelotas de bolos. Donde están las pelotas de bolos, las grandes, ahí es donde rápidamente el agua va a llegar, que es una característica de las arenas. Las arenas tienen una velocidad de infiltración muy rápida, ¿sí? Del agua. Y las arcillas tardan más en bajar. Llenamos esa pecera con agua, ¿sí? Con donde están las canicas, el agua va a llegar, va a tardar más en llegar en la parte de abajo. Este es un ejemplo de las características de un tipo de partícula y otra. Otra por ahí es la permeabilidad, que tiene que ver es parecido a lo que he estado platicando ahorita. Es la facilidad con la que el agua y el aire atraviesan el suelo. Y como acabo de mencionar, afecta el drenaje y la disponibilidad de oxígeno. Es muy común que en los suelos arcillosos existan problemas por falta de oxígeno en las raíces y vemos muchas veces cultivos que se empiezan a amarillar por ese exceso de agua, porque incluso está encharcado. Entonces, al estar encharcado, estás ahogando a las raíces y el agua no drena, tienen drenajes insuficientes, ¿sí? Y bueno, otro más es la densidad y la compactación, es el grado de empaquetamiento o compactación de las partículas. Y bueno, habla de que la compactación excesiva limita el crecimiento de las raíces y la infiltración del agua, ¿sí? Y aquí, bueno, pues entra un concepto que se llama densidad real y densidad aparente. La densidad aparente es cuánto pesa la partícula de suelo, incluyendo el espacio poroso total. Y la densidad real es cuánto pesa las partículas del suelo, hablando de 1 metro cuadrado, ¿sí? O 1 metro cúbico, y excluyendo el espacio poroso total. Las arenas tienen mayor tamaño de espacio poroso, es decir, al unir 4 bolas de boliche, en la partícula, el aire que queda en medio es grande, aparentemente, pero las arcillas tienen mayor espacio poroso total. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas y la unión de todas ellas, ¿sí?, genera un mayor espacio poroso total. Las arcillas tienen, por lo tanto, mayor capacidad de retención de agua. El problema está que tienen o son poco permeables, ¿sí? Poco permeables a lo largo del perfil de suelo y pueden llegar a compactarse. Estas propiedades físicas que ustedes tienen que ahondar en las lecturas que tengan por ahí, en los videos que dejo al final de esta presentación, les debe de dar un conocimiento que no todos los suelos se trabajan igual, no todos los suelos son aptos para
determinados cultivos. Uno de los problemas que actualmente enfrenta el productor agropecuario es querer de alguna manera introducir cultivos porque algún vecino, porque algún amigo tiene y le gustó y se ha adaptado, pero no volteamos a ver al suelo. Las condiciones edafoclimáticas que tiene tu vecino, que tiene tu colindante, que tiene tu compadre en tal lugar, pueden ser diferentes a las que tú tienes. Tú puedes tener problemas de drenaje, puedes tener problemas de encharcamientos, tu vecino a lo mejor tiene suelos arenosos, son otras características. Por ejemplo, en forestales, un ejemplo muy claro son los cedros. Los cedros no son especies que se siembren en zonas de alto, o se complica más su adaptabilidad en zonas con altos contenidos de arcilla, donde los suelos tienen mal drenaje. Su desarrollo es muy limitado, no es rentable. Los suelos arenosos favorecen más el desarrollo de los cedros. Entonces, este tipo de conocimiento debemos de saberlo, ¿sí? Porque si vamos a entrar a una situación de inversión, a una situación de apuesta, a contar con un producto que me genere una utilidad, debemos de conocer todos estos factores. Y las propiedades físicas de los suelos son indiscutibles. Y precisamente por eso lo pongo, porque son importantes en la producción agropecuaria. Dice, es un factor determinante de éxito. Así de sencillo. Si no las conocemos, si nada más invertimos por invertir y pensamos que todos los suelos son iguales, pues estamos nosotros mismos ampliando los riesgos de poder tener una cosecha de éxito. Entre las tres principales que aquí se pueden mencionar para la producción agropecuaria es la aireación y retención de agua. Influye directamente en la disponibilidad de oxígeno para las raíces y la capacidad del suelo para almacenar agua. Es muy importante. Incluso hay ciertos lugares, por ejemplo, en siembras de maíz, y conociendo esto, sí, que son suelos con mal drenaje, que son suelos que guardan mucha humedad, los productores siembran en salidas de agua, porque con esa humedad residual logran tener muy buenas producciones, pero no siembran igual que un productor a inicios del temporal, en donde el perfil de suelo se empieza a llenar de agua por las altas precipitaciones. En un suelo arenoso no habría problema. En un suelo arenoso hay una buena velocidad de infiltración, pero en un suelo arcilloso puede llegar a perjudicar e incluso a matar el cultivo por el exceso de agua. Es un ejemplo cómo te puede influir en la época de siembra. En el desarrollo de los cultivos, obvio, está que las raíces tienen mayor resistencia a penetrar y a absorber nutrientes, impactando el crecimiento y rendimiento de las plantas. Entonces, en los suelos arcillosos se requiere un laboreo mayor para que un laboreo, una mecanización mayor para que puedan penetrar más adecuadamente las raíces de las plantas y absorber los nutrientes. Prácticas agrícolas va de la mano con el anterior, determina la elección y eficacia de la técnica de labranza, el tipo de riego y fertilización, optimizando el manejo del terreno. Y bueno, hablando del tipo de riego, esto es muy importante. Riego es una experiencia educativa que se ve en el cuarto semestre. Si voy a regar, no puedo regar igual a una arcilla que a una arena. Las arenas, por su alta velocidad de infiltración, las frecuencias de riego son menores, ¿sí? Perdón, mayores, diario incluso, frecuentemente. Y en el caso del riego en un sistema de altos contenidos de arcilla, ¿sí? Puedo aumentar el intervalo entre un riego y otro. Es decir, este concepto de propiedades físicas lo tenemos que llevar a la práctica para tomar decisiones de manejo
que dentro de ellos, por ejemplo, está épocas de siembra, tipo de labranza, cómo voy a manejar mi riego para poder sobrellevar pues el suelo que me tocó. Es muy importante, la textura no la puedes cambiar. Ojo, tú la textura no la puedes cambiar. Puedes llevar acciones, puedes crear acciones para disminuir los riesgos, pero no la puedes cambiar simple y sencillamente porque parte del ADN que trae la roca. Muy importante todo esto como propiedad física. Ahora, los agregados o la estructura del suelo se refiere a cómo están acomodadas o cómo se agrupan las partículas del suelo al interior. Entonces, por ejemplo, se habla de que agregados fuertes favorecen la circulación de agua y aire, mejorando el ambiente radicular. Agregados débiles, ¿sí? Son propensos a la compactación, lo que resulta en mala aireación, drenaje deficiente y dificultad para el desarrollo de las raíces. Entonces, pudiéramos hablar del caso de las arcillas, tenemos problemas de agregados débiles. Más adelante vamos a ir viendo qué técnicas o qué podemos ir haciendo para mejorar todo esto. Entonces, obviamente la estructura del suelo es el acomodo de esas partículas que puede ser triangular, que puede ser cilíndrica, hexagonal. Hay muchas formas en cómo están acomodadas las partículas. Lo que sí les puedo decir es que una mala mecanización o un abuso en la mecanización puede romper o puede dañar la estructura del suelo. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la composición química y mineralógica del suelo, pero hay un apartado especial en donde se habla de esto más adelante, porque aquí hasta ahorita hemos hablado del tamaño, ¿sí? Hemos hablado del tamaño, hemos hablado de la velocidad de infiltración, de la retención de nutrientes y demás, pero en el caso de los minerales arcillosos, gracias a su estructura y carga, retienen agua y nutrientes. Muy importante, las arcillas tienen carga negativa, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver mejor en propiedades químicas del suelo. Es decir, tienen mayor, por tener carga negativa, tienen mayor absorción, ¿sí? Con reservas dentro de su partícula para que puedan ser disponibles para las plantas. Y algo muy, muy curioso, las arenas no tienen carga. Entonces las arenas quedan limitadas de poder retener nutrientes. Fíjense. Entonces, qué importante conocer, ¿sí? Qué tipo de partícula predomina en mi suelo. La presencia y tipo de minerales influyen en la estabilidad de los agregados y la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Riesgos específicos: suelos con alta proporción de arcillas o minerales solubles pueden presentar riesgos de colapso o salinidad, afectando la ingeniería y la agronomía. Todo en exceso es malo. Se ha manejado también suelos francos en el triángulo de textura. Es un suelo ideal. Los suelos francos son suelos ideales donde las tres partículas se encuentran en proporciones muy similares. Entonces, 33%, 33% y 33%. Entonces, los suelos francos son pues muy bien vistos, son suelos con muy buena fertilidad porque vas a tener retención de agua, retención de nutrientes, pero al mismo tiempo no vas a tener problemas de encharcamientos porque vas a tener una buena velocidad de infiltración. Bien, continuamos. Como conclusión, si no comprendemos la composición mecánica del suelo, no conoces tú
suelo y no conoces contra quién te va a dar la fertilidad en la inversión que estás haciendo. Entonces, ¿para qué? Para manejar eficientemente y tomar decisiones informadas sobre labranza, riego, uso de maquinaria. Porque vamos a facilitar la selección de cultivos y la implementación de prácticas. Por ejemplo, en el caso del limón, a través del conocimiento de un análisis de suelo, la composición mecánica del suelo, se puede determinar, ¿sí?, qué tipo de especie, ¿sí?, se va a injertar con cuál para que tengas en específico, una planta que sea adaptable a ese tipo de suelo. Les puedo decir que la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces sembramos y compramos plantas de limón, por ejemplo, las compras y las siembras, pero jamás te informaste. Por eso aquí habla muy bien conocer la composición mecánica del suelo, optimizo la especie que voy a introducir a mi sistema de producción. Y bueno, pues es el recurso vivo, es nuestra base sostenible, el suelo, y conocerlo es vital para la conservación y resiliencia de nuestros sistemas productivos. Esto último es muy importante, resiliencia. Y aquí vuelvo a tocar el tema de rentabilidad. Va muy pegado a la rentabilidad. La agricultura es por naturaleza una actividad de alta vulnerabilidad, ¿sí? De alto riesgo. Entonces, a lo largo del tiempo, nuestros productores han sido muy resilientes porque a veces hemos visto que se pierde todo, pero también hemos visto muchas veces que, como dicen por ahí, le pegué y obtuve buenas ganancias. ¿Qué tenemos que hacer? Usted como futuro ingeniero tiene que conocer, en el caso del suelo, conocerlo perfectamente. Desde aquí en este caso estamos hablando de las propiedades físicas, conocerlo perfectamente para saber cómo lo voy a manejar. Aquí te está dando 3 ejemplos, ¿sí? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Qué tipo de especie voy a introducir? Y la última, yo diría, es vital más que para ser resilientes, para ser rentables, porque la base sostenible de todos es los ingresos. Y si no hay ingresos, pues no se puede mantener el sistema de producción. Entonces, más allá del concepto, lo que requiero de ustedes es que pongan en práctica y para qué me sirve ese concepto. ¿Va? Aquí les voy a dejar alguna bibliografía. Les dejo una bibliografía de consulta. Son videos de YouTube de algunos otros colegas y lugares, así como también está en la plataforma Eminus material para desarrollar, para leer. Y bueno, yo los invito a que ustedes también busquen en algunos otros medios lecturas complementarias a esto que estoy platicando, para que puedan abrir más el concepto. Recordemos que es un sistema de educación a distancia y nosotros somos facilitadores del conocimiento, facilitadores de que ustedes aprendan, pero el sistema está basado en la capacidad crítica y la disposición que tenga el estudiante para investigar y acrecentar sus conocimientos. En conclusión, no se queden nada más con esto que les doy, amplíen sus conocimientos y les va a ayudar mucho porque vamos a poder complementarlo mejor y obviamente poder aclarar dudas que así fueran necesarias. Hasta aquí dejaríamos este tema. Espero que haya sido de su agrado, de su comprensión y los invito a poder investigar más. Excelente día.